Si estás viendo este video, no es casualidad. Hay una razón divina por la que llegaste aquí, en este momento preciso de tu vida. Tal vez estás buscando respuestas. Tal vez tu corazón necesita consuelo. O quizás el Espíritu Santo te ha guiado hasta estas palabras, porque hay algo que necesitas comprender sobre el poder transformador de la fe. Hoy vamos a hablar de algo extraordinario, de un momento en la historia de la humanidad que dividió el tiempo mismo, que cambió corazones, que transformó imperios, que dio esperanza a los desesperanzados, y que sigue resonando con la misma fuerza 2000 años después. Vamos a hablar de cómo un hombre que nació en la más humilde circunstancia, que vivió apenas 33 años, que nunca escribió un libro, que nunca tuvo un ejército, que nunca gobernó un territorio, se convirtió en la figura más influyente de toda la historia humana. Vamos a hablar de Jesús, y de cómo se convirtió en el Cristo, el Mesías, el Salvador que cambió el mundo para siempre. Y antes de continuar, quiero pedirte algo de corazón. No olvides suscribirte al canal Alma Viva, porque aquí compartimos mensajes que fortalecen el espíritu y alimentan la fe. Deja tu comentario sobre lo que este mensaje despierta en ti, y dale like, para que más personas puedan sentir esta palabra que puede transformar vidas. Ahora cierra los ojos por un instante, respira profundo, y abre tu corazón a lo que estás a punto de escuchar. Hubo un tiempo en que la humanidad vivía en la más profunda oscuridad espiritual. El mundo antiguo estaba fragmentado, dividido por el dolor, la injusticia y la desesperanza. Las personas buscaban sentido en sus vidas. Adoraban ídolos de piedra y madera. Vivían bajo el yugo de imperios crueles, que consideraban la vida humana como algo desechable. Los pobres sufrían sin esperanza de redención. Los enfermos eran marginados, como si sus males fueran castigos divinos. Y las mujeres eran consideradas inferiores. La esclavitud era aceptada como natural. Los niños eran vistos como propiedad, y la compasión era interpretada como debilidad. En medio de toda esa oscuridad, había un pueblo que guardaba una promesa antigua, una profecía que había sido transmitida de generación en generación. Vendría un Mesías, un ungido de Dios, que liberaría a su pueblo y establecería un reino eterno. Durante siglos esperaron, y muchos casi habían perdido la fe en esa promesa, cuando algo extraordinario sucedió. En el momento menos esperado, en la circunstancia más humilde que puedas imaginar, llegó al mundo un niño. No nació en un palacio rodeado de lujos, no fue anunciado con trompetas de oro, ni recibido por nobles y reyes. Nació en un pesebre, un lugar donde se alimentaba al ganado, porque no había lugar en la posada para su madre. Imagina eso por un momento. El creador del universo, el autor de toda vida, el rey de reyes, escogió entrar a este mundo de la manera más vulnerable posible. No llegó con poder militar, no descendió de los cielos en un despliegue de gloria cegadora que obligara a todos a inclinarse. Llegó como un bebé indefenso, dependiente del amor y cuidado de una joven madre y un padre adoptivo. Esa fue la primera señal de que este reino que venía a establecer sería completamente diferente a todo lo que el mundo había conocido. Desde el principio, su mensaje fue claro: la grandeza se encuentra en la humildad. El poder verdadero radica en el servicio. Y el amor es la fuerza más transformadora del universo. Los primeros años de su vida transcurrieron en relativa oscuridad. Creció como cualquier niño. Aprendió el oficio de su padre terrenal. Trabajó con sus manos. Compartió la mesa con su familia. Conoció el sudor del trabajo y la fatiga del día. Pero había algo diferente en él. Algo que aquellos que lo conocían podían percibir. A los 12 años sus padres lo encontraron en el templo, conversando con los maestros de la ley, y todos estaban asombrados de su entendimiento. Cuando su madre le preguntó
por qué les había causado tal angustia. Él respondió con palabras que revelan su conciencia de su misión divina. Debía ocuparse de los asuntos de su Padre desde temprana edad. Jesús sabía quién era y para qué había venido. Pero esperó pacientemente. Durante casi 30 años, vivió una vida, aparentemente, ordinaria, preparándose en silencio para el momento en que comenzaría su ministerio público. Y entonces, llegó ese momento, llegó el día en que Jesús se acercó al río para ser bautizado, y cuando salió del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Una voz resonó desde el cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue el comienzo de 3 años, que cambiarían la historia para siempre. Imagina lo que sintieron aquellos que presenciaron ese momento, la manera en que sus corazones debieron acelerarse ante la certeza de que estaban ante la presencia de algo sagrado, algo que trascendía todo lo conocido. Jesús comenzó entonces a reunir a sus seguidores, no entre los poderosos ni los educados, sino entre pescadores, recolectores de impuestos, personas comunes que respondieron a su llamado con corazones abiertos. Les dijo simplemente: «Sígueme». Y ellos dejaron sus redes, sus ocupaciones, sus vidas anteriores, porque algo en su voz, algo en su presencia, les aseguraba que habían encontrado aquello que sus almas habían estado buscando toda la vida. Y entonces comenzó a enseñar, y sus enseñanzas eran como nada que el mundo hubiera escuchado antes. Subió a una montaña y compartió lo que ahora conocemos como las bienaventuranzas, palabras que literalmente voltearon de cabeza todos los valores del mundo. «Bienaventurados los pobres en espíritu», dijo, «porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Cada palabra era revolucionaria. En un mundo que valoraba el poder, él exaltaba la mansedumbre. En un mundo que buscaba la venganza, él enseñaba el perdón. En un mundo que acumulaba riquezas, él predicaba el desprendimiento. Les dijo a sus seguidores que amaran a sus enemigos, que bendijera a quienes los maldecían, que oraran por quienes los perseguían. Les enseñó que si alguien les pegaba en una mejilla, ofrecieran la otra también, que si alguien les quitaba su túnica, le dieran también el manto. Estas enseñanzas sonaban locas para los oídos acostumbrados a las leyes del mundo, pero contenían una sabiduría tan profunda que incluso hoy, 2000 años después, seguimos descubriendo nuevas capas de significado en ellas. Pero Jesús no solo enseñaba con palabras, también demostraba el poder del reino de Dios con acciones que desafiaban las leyes de la naturaleza misma. Caminaba entre las multitudes y los ciegos recuperaban la vista. Los sordos comenzaban a oír. Los cojos se levantaban de sus camillas y caminaban. Los leprosos, aquellos que habían sido expulsados de la sociedad y forzados a vivir en soledad, anunciando su presencia con gritos de inmundo para que nadie se acercara, eran sanados y restaurados no solo físicamente, sino también socialmente. Él los tocaba, algo que nadie más se atrevía a hacer, porque en su toque había poder sanador y amor redentor. Liberaba a personas atormentadas por espíritus malignos, devolviéndoles su dignidad y su paz mental. Resucitó muertos, devolviendo hijos a madres desconsoladas y amigos a familias devastadas por el dolor. Multiplicó panes y peces para alimentar a miles de personas hambrientas, demostrando que el Dios al que servía era un Dios de provisión y abundancia. Calmó tormentas con una sola palabra, revelando que incluso las fuerzas de la naturaleza reconocían su autoridad. Cada milagro era una señal, una ventana hacia la realidad del reino de Dios, una demostración de que cuando Dios reina, la enfermedad debe huir,
La muerte debe retroceder. El caos debe transformarse en orden. Y el dolor debe dar paso a la alegría. Pero lo más revolucionario de todo no eran los milagros en sí, sino a quienes estaban dirigidos y qué significaban. Jesús buscaba intencionalmente a los marginados, a los rechazados, a aquellos que la sociedad consideraba sin valor. Se sentaba a comer con pecadores y cobradores de impuestos, aquellos que eran despreciados por la sociedad religiosa de su tiempo. Cuando los líderes religiosos lo criticaban por esto, él respondía que no eran los sanos quienes necesitaban médico, sino los enfermos, y que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Defendía a las mujeres en una cultura que las menospreciaba, permitiéndoles ser parte de su círculo de seguidores, algo escandaloso para su época. Cuando trajeron ante él a una mujer sorprendida en adulterio, lista para ser apedreada según la ley, él se agachó y comenzó a escribir en el suelo, y luego dijo aquellas palabras inmortales: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno, sus acusadores se fueron, comenzando por los más ancianos, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. Entonces, él le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y cuando ella respondió que ninguno, él le dijo: ni yo te condeno. Vete, y no peques más. En ese momento, Jesús estaba revelando algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Un Dios que no vino a condenar, sino a salvar. Un Dios que ofrece misericordia en lugar de juicio. Un Dios cuyo amor es más poderoso que cualquier pecado. Sus enseñanzas se extendían a todos los aspectos de la vida humana. Habló sobre el dinero y las posesiones, advirtiéndoles que no se puede servir a Dios y a las riquezas, que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Les enseñó a no preocuparse ansiosamente por el mañana, señalando las aves del cielo que no siembran ni cosechan, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta, preguntándoles: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Habló sobre el perdón, diciéndoles que debían perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, ilimitadamente. Les contó parábolas que revelaban verdades profundas sobre el reino de Dios. La parábola del hijo pródigo, que muestra el amor incondicional del padre que espera ansiosamente el regreso de sus hijos perdidos. La parábola del buen samaritano, que redefine quién es nuestro prójimo y nos enseña que el amor verdadero cruza todas las barreras sociales y culturales. La parábola del sembrador, que nos muestra cómo diferentes corazones reciben la palabra de Dios en cada historia. Cada enseñanza, cada interacción, revelaba más sobre el carácter de Dios y sobre el tipo de vida que Dios nos llama a vivir. Pero mientras las multitudes lo seguían maravilladas por sus enseñanzas y sus milagros, las autoridades religiosas comenzaron a verlo como una amenaza. No podían aceptar que este carpintero, este hombre sin educación formal en sus escuelas rabínicas, hablara con tanta autoridad. Se enfurecían cuando él sanaba en el día de reposo, acusándolo de violar la ley. Y él les respondía preguntándoles qué era más importante, cumplir con la letra de la ley, o hacer el bien y salvar vidas. Les mostraba su hipocresía, cómo ponían cargas pesadas sobre los hombros de la gente, mientras ellos mismos no las cumplían. Cómo limpiaban el exterior de la copa mientras el interior estaba lleno de avaricia y maldad. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos por dentro. Estas palabras eran duras, pero necesarias, porque Jesús vino no solo a consolar a los afligidos, sino también a afligir a los cómodos, a desafiar las estructuras de poder injustas, a denunciar la religiosidad vacía que oprimía a las personas en lugar de liberarlas. Y así, conforme pasaba el tiempo, se hizo cada vez más claro que el camino de Jesús
lo llevaría, inevitablemente, a un conflicto con aquellos que tenían el poder. Él lo sabía. Comenzó a decirles a sus discípulos que tendría que sufrir muchas cosas, que sería rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes, que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Sus discípulos no querían creer esto, no podían aceptar que su maestro, aquel que hacía milagros tan poderosos, pudiera ser vencido por sus enemigos. Cuando él les hablaba de su muerte, ellos discutían entre sí sobre quién sería el mayor en su reino, todavía pensando en términos de poder terrenal, sin comprender que el reino que Jesús venía a establecer operaba bajo principios completamente diferentes. Él tuvo que enseñarles, una y otra vez, que el más grande sería el que sirviera a los demás, que el liderazgo, en su reino, significaba dar la vida por los demás, no dominarlos. Llegó entonces el momento de la prueba final. Jesús entró triunfalmente, siendo aclamado por multitudes que gritaban Hosana y ponían ramas de palma en su camino. Pero él sabía que esas mismas voces pronto gritarían, «Crucifícale». Celebró una última cena con sus discípulos, un momento de intimidad profunda, donde les lavó los pies, mostrándoles hasta el final que había venido a servir. Tomó pan y lo partió, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí». Pan tomó la copa y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama». Estaba instituyendo un nuevo pacto, una nueva relación entre Dios y la humanidad, sellada, no con la sangre de animales, como en los sacrificios antiguos, sino con su propia sangre. Les dijo que uno de ellos lo traicionaría, y cuando ellos preguntaron angustiados si serían ellos, su tristeza era genuina, porque amaban a su maestro y no podían imaginar traicionarlo. Pero Judas, aquel que había caminado con él durante 3 años, que había visto todos sus milagros y escuchado todas sus enseñanzas, ya había tomado su decisión, vendiendo a su maestro por 30 monedas de plata. Después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar, y allí experimentó una agonía tan intensa que su sudor era como grandes gotas de sangre cayendo a tierra. Oró diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese momento, Jesús estaba llevando sobre sí el peso de todos los pecados de la humanidad, de todo el dolor, toda la oscuridad, toda la separación entre Dios y los hombres. Estaba enfrentando la prueba más difícil que cualquier ser humano haya enfrentado jamás. Y en medio de esa agonía, eligió someterse a la voluntad del Padre, porque sabía que era la única manera de salvar a la humanidad. Sus discípulos, aquellos que le habían prometido que nunca lo abandonarían, no pudieron siquiera mantenerse despiertos para orar con él. Cuando llegó la turba con antorchas y espadas para arrestarlo, todos huyeron, dejándolo solo. Lo que siguió fue un juicio injusto, una farsa legal, donde presentaron testigos falsos, donde lo acusaron de blasfemia, por decir la verdad sobre quién era. Lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él poniéndole un manto púrpura y una corona de espinas, inclinándose ante él en burla, y diciendo, «Salve, Rey». Lo azotaron brutalmente, con un látigo, que tenía pedazos de hueso y metal, diseñados para desgarrar la carne. Lo obligaron a cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución, y allí, en una colina, lo clavaron a esa cruz, atravesando sus manos y sus pies con clavos, levantándolo para que muriera lentamente de asfixia y pérdida de sangre. Era el método de ejecución más cruel y humillante que existía, reservado para los peores criminales, y mientras colgaba allí, sangrando y sufriendo, algunos se burlaban diciendo, salvó a otros, pero a sí mismo
no puede salvarse. Si es el Rey, que baje de la cruz. Pero ellos no entendían que precisamente porque podía salvarse, es que no lo hacía. Jesús tenía todo el poder del universo a su disposición. Podía haber llamado a legiones de ángeles para que lo rescataran, pero eligió quedarse en esa cruz, porque nos amaba más de lo que amaba su propia vida. Y en medio de ese sufrimiento indescriptible, hizo cosas que revelaban la profundidad de su amor y la naturaleza de su misión. Miró a aquellos que lo estaban ejecutando y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagina eso. Mientras lo torturaban hasta la muerte, él oraba por ellos. A uno de los criminales que colgaba junto a él, que reconoció su inocencia y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino, le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el último momento, estaba ofreciendo salvación a quien la buscara. Vio a su madre al pie de la cruz, el dolor más grande que una madre puede experimentar, viendo morir a su hijo de la manera más cruel, y se preocupó por su futuro, encomendándola al cuidado de su discípulo amado. Y entonces, después de horas de agonía, cuando la oscuridad cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, clamó con voz fuerte: han consumado es, y entregó su espíritu. En ese momento, el velo del templo que separaba el lugar santísimo del resto del recinto, el velo que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad, se rasgó de arriba abajo. Ya no habría más separación. El sacrificio perfecto había sido ofrecido. La deuda del pecado había sido pagada. Un centurión romano que había supervisado la ejecución, al ver todo lo que había sucedido, declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Incluso, un soldado pagano, entrenado en el arte de matar, pudo reconocer que había participado en algo que trascendía todo lo que había conocido. Bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, y lo colocaron en un sepulcro nuevo que nunca había sido usado. Rodaron una gran piedra frente a la entrada y sellaron la tumba. Las autoridades incluso pusieron guardias para asegurarse de que nadie robara el cuerpo, porque recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día y querían evitar cualquier fraude. Sus seguidores estaban devastados, todas sus esperanzas parecían haber muerto con él. Habían creído que él era el Mesías prometido, el que iba a redimir a su pueblo, y ahora estaba muerto. Se escondieron con miedo de que las autoridades vinieran también por ellos. Todo parecía haber terminado en el fracaso más absoluto. Pero Dios tenía otros planes. Al tercer día, muy temprano en la mañana, cuando las mujeres fueron al sepulcro, llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo, encontraron la piedra rodada y la tumba vacía. Ángeles les dijeron: no está aquí, ha resucitado, como dijo. Y entonces, Jesús comenzó a aparecerse a sus seguidores. Primero a María Magdalena, quien lloró de alegría al reconocerlo cuando él pronunció su nombre. Luego a los discípulos reunidos en un aposento, todavía con miedo y confundidos. Jesús se presentó en medio de ellos, mostrándoles sus manos y su costado, con las marcas de los clavos y la lanza, demostrando que era realmente él, no un fantasma, sino su Maestro, resucitado en carne y hueso. Les dijo: paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Se apareció a más de 500 personas, en diferentes ocasiones, durante 40 días, enseñándoles sobre el reino de Dios, preparándolos para la misión que tendrían por delante. Y esa misión cambiaría el mundo. Antes de ascender al cielo, les dio lo que ahora llamamos la Gran Comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Les prometió que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y que serían sus testigos hasta los confines de la tierra. Y entonces, ante sus ojos, fue llevado al cielo, y una nube lo ocultó de su vista. 2 ángeles aparecieron, y les dijeron: este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá, como lo han visto ir al cielo. La promesa de su regreso quedó establecida desde ese momento. Los discípulos regresaron llenos de alegría y expectativa. Se reunieron en oración constante, esperando la promesa del Padre, y en el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión, sucedió algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego, y fueron llenos de poder de lo alto. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas que nunca habían aprendido, proclamando las maravillas de Dios. San Pedro, aquel que había negado 3 veces conocer a Jesús, cuando fue arrestado, se levantó y predicó con tal autoridad y poder que 3,000 personas se convirtieron ese mismo día. La iglesia había nacido, y desde ese momento comenzó a extenderse como fuego imparable por todo el mundo conocido. Lo que sucedió después es simplemente asombroso. Estos hombres y mujeres comunes, sin poder político, sin recursos económicos, sin ejércitos, comenzaron a transformar el mundo con el poder del mensaje del Evangelio. Pedro sanaba enfermos y resucitaba muertos, tal como había visto hacer a su maestro. Esteban se convirtió en el primer mártir, perdonando a sus verdugos mientras lo apedreaban, repitiendo las palabras de Cristo. Un perseguidor feroz de la iglesia llamado Saulo tuvo un encuentro con Cristo resucitado en el camino, y fue transformado completamente, convirtiéndose en Pablo, el apóstol que llevaría el Evangelio a todo el mundo conocido, escribiendo cartas que se convertirían en parte fundamental de las Escrituras. Estos primeros creyentes compartían sus posesiones, cuidaban de las viudas y los huérfanos, amaban incluso a sus enemigos, y vivían con tal gozo y autenticidad que la gente se sentía atraída por ese estilo de vida radicalmente diferente. Enfrentaron persecución intensa, fueron arrojados a los leones, quemados vivos, crucificados, torturados de todas las maneras imaginables. Las autoridades pensaron que podían detener este movimiento mediante el terror, pero sucedió algo extraordinario. En cuanto más los perseguían, más crecía la iglesia. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de nuevos creyentes. Las personas veían cómo estos cristianos enfrentaban la muerte con paz y gozo, cantando himnos mientras eran ejecutados, perdonando a sus verdugos, y se preguntaban qué tipo de fe podía dar tal fortaleza. Y muchos se convertían. El Imperio Romano, la potencia militar más poderosa del mundo, no pudo detener este movimiento desarmado de personas que solo tenían amor y verdad como armas. Y lentamente, pero inexorablemente, el mensaje de Cristo comenzó a transformar la sociedad. Las enseñanzas de Jesús sobre la dignidad de cada persona humana, creada a imagen y semida de Dios, comenzaron a cambiar la manera en que las personas veían a los demás. La práctica de abandonar a los bebés no deseados, común en el mundo antiguo, comenzó a desaparecer porque los cristianos rescataban y criaban a esos niños. Los hospitales y orfanatos fueron inventados por cristianos que tomaban en serio el mandato de cuidar de los enfermos y los huérfanos. La esclavitud, aunque tardó siglos en abolirse completamente, comenzó a ser cuestionada porque el Evangelio enseñaba que en Cristo no hay esclavo ni libre, que todos somos uno. Las mujeres, que habían sido tratadas como ciudadanos de segunda clase,
encontraron dignidad y valor en la iglesia primitiva. Los pobres, los marginados, los rechazados, todos encontraron una comunidad que los acogía con amor genuino. La cosmovisión cristiana cambió la manera en que la humanidad entendía conceptos fundamentales. La idea de que la historia tiene un propósito y se mueve hacia un destino, en lugar de ser cíclica y sin sentido, es una contribución cristiana. El concepto de que cada individuo tiene un valor intrínseco, independiente de su utilidad para la sociedad, es profundamente cristiano. La noción de que debemos amar no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos, que debemos perdonar en lugar de vengarnos, que debemos servir en lugar de dominar. Todas estas ideas que ahora consideramos obvias eran revolucionarias en el mundo antiguo y provienen directamente de las enseñanzas de Jesús. La ciencia moderna floreció en gran parte en contexto cristiano, porque la fe en un creador racional que hizo un universo ordenado y comprensible motivó a las personas a estudiar ese universo. Las universidades fueron fundadas por la Iglesia. El arte, la música, la literatura, la arquitectura, todas fueron profundamente influenciadas por la fe cristiana durante siglos. Pero más allá de todos estos logros culturales e históricos, lo más importante es cómo la fe en Cristo ha transformado y sigue transformando vidas individuales. A lo largo de 2000 años, incontables millones de personas han encontrado en Jesús lo que sus almas anhelaban. Han encontrado perdón para sus pecados, sanidad para sus heridas emocionales, propósito para sus vidas, esperanza en medio del sufrimiento, amor incondicional, que llena el vacío en sus corazones. Han descubierto que Jesús no es solo una figura histórica del pasado, sino una presencia viva que puede experimentarse hoy. Han comprobado que cuando abres tu corazón a Cristo, algo cambia fundamentalmente en tu interior. Las adicciones pierden su poder. Los odios se transforman en perdón. El miedo da paso a la paz. La desesperación es reemplazada por esperanza. Piensa en todas las personas que han sido transformadas por este mensaje a lo largo de la historia. El asesino que encontró perdón y se convirtió en misionero. La prostituta que encontró dignidad y se convirtió en maestra de niños. El adicto que encontró libertad y ahora ayuda a otros a liberarse. El ejecutivo exitoso que descubrió que su riqueza no llenaba el vacío de su alma y encontró significado verdadero en servir a los demás. La madre soltera que encontró fuerza para seguir adelante cuando todo parecía imposible. El enfermo terminal que enfrentó la muerte con paz porque sabía que era solo un paso hacia la vida eterna. Las parejas al borde del divorcio que encontraron la gracia para perdonarse y reconstruir su matrimonio. Los jóvenes perdidos que encontraron dirección y propósito. Cada una de estas historias, multiplicadas por millones a lo largo de los siglos, son evidencia del poder transformador de la fe en Cristo. Y ese poder sigue activo hoy. 2000 años después de que Jesús caminara por este mundo, su nombre sigue siendo el más poderoso que existe. Cuando las personas invocan su nombre con fe, cosas extraordinarias siguen sucediendo. Enfermedades son sanadas, demonios son expulsados, vidas son transformadas, milagros ocurren. No porque tengamos poder en nosotros mismos, sino porque el mismo Cristo, que resucitó de los muertos, vive y actúa a través de aquellos que creen en Él. La iglesia que Él fundó, a pesar de todos sus errores humanos y sus fracasos, a pesar de las divisiones y las controversias, sigue siendo el movimiento más grande del mundo, con miles de millones de seguidores en cada continente, en cada cultura, hablando miles de idiomas diferentes, pero unidos en la fe, en el mismo Señor. Y la promesa permanece. Jesús dijo,
que volvería, así como vino la primera vez, en humildad. Vendrá la segunda vez, en gloria, así como la primera vez vino a sufrir y morir por nuestros pecados. La segunda vez vendrá a juzgar a vivos y muertos y a establecer su reino eterno. Mientras esperamos ese día, tenemos una misión: a vivir como Él vivió, amar como Él amó, servir como Él sirvió, y compartir con otros las buenas nuevas de salvación, porque el Evangelio sigue siendo tan relevante y poderoso hoy como lo fue hace 2000 años. La humanidad todavía necesita desesperadamente el mensaje de esperanza, perdón y amor incondicional que solo se encuentra en Cristo. Vivimos en un mundo que en muchos aspectos se parece al mundo en el que Jesús vivió. Todavía hay injusticia, todavía hay sufrimiento, todavía hay personas que se sienten perdidas y sin esperanza, todavía hay quienes buscan significado en posesiones materiales y descubren que no satisfacen. Todavía hay corazones rotos que necesitan sanidad, almas cargadas de culpa que necesitan perdón, vidas sin propósito que necesitan dirección. Y la respuesta sigue siendo la misma: Jesús, no una religión de reglas y rituales vacíos, sino una relación viva con el Dios que te ama tanto, que dio su vida por ti. Un Dios que te conoce completamente, con todos tus defectos y fracasos, y aún así, te ama incondicionalmente. Un Dios que tiene un plan y un propósito para tu vida. No importa cuántas veces hayas fallado, o cuán lejos te hayas alejado. Un Dios que está dispuesto a perdonarte completamente si vienes a Él con un corazón arrepentido. Un Dios que promete estar contigo siempre, en los buenos tiempos y en los difíciles, que nunca te dejará ni te abandonará. La pregunta que cada persona debe responder es: ¿en qué harás con Jesús? No puedes ser neutral respecto a Él. O lo aceptas como Señor y Salvador, o lo rechazas, pero ignorarlo no es una opción, porque Él es demasiado importante. Sus afirmaciones son demasiado grandes. Él dijo ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Dijo ser la luz del mundo, y que el que lo sigue no andará en tinieblas. Dijo ser la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. O estas afirmaciones son verdad, y entonces debemos entregarle nuestra vida completamente. O son las palabras de un loco o un impostor. Pero una cosa que no puedes hacer es tratarlo simplemente como un buen maestro moral, porque un buen maestro moral no afirmaría ser Dios. Tienes que tomar una decisión. Y si decides abrir tu corazón a Cristo, si decides darle tu vida, recibirás algo que el mundo no puede dar y no puede quitar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo que permanece incluso en medio de las pruebas, la esperanza que no defrauda, el amor que expulsa todo temor. Recibirás el regalo de la vida eterna, no solo como algo futuro después de la muerte, sino como una nueva calidad de vida que comienza ahora. Recibirás el Espíritu Santo viviendo en ti, guiándote, fortaleciéndote, transformándote día a día a la imagen de Cristo. Recibirás propósito y significado, sabiendo que tu vida importa, que tienes un papel que desempeñar en los planes de Dios. Recibirás una familia espiritual, la Iglesia, una comunidad de creyentes que te acompañarán en tu caminar. No será siempre fácil. Jesús nunca prometió que seguirlo sería cómodo. De hecho, advirtió que sus seguidores enfrentarían oposición y sufrimiento, pero prometió que nunca estaríamos solos, que su gracia sería suficiente, que su poder se perfeccionaría en nuestra debilidad. Prometió que las pruebas que enfrentamos tienen un propósito, que Dios usa incluso las cosas difíciles para nuestro bien y su gloria. Y prometió que al final, cuando esta vida termine, estaremos con Él para siempre, en un lugar donde no habrá más llanto,
ni dolor, ni muerte, donde toda lágrima será enjugada, donde experimentaremos gozo completo y perfecto por toda la eternidad. Esta es la fe que cambió el mundo para siempre. No una religión entre muchas, sino la revelación del Dios vivo, que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una fe fundada no en mitos o filosofías humanas, sino en hechos históricos verificables. Jesús realmente vivió, realmente murió en una cruz, y realmente resucitó de los muertos. Una fe que ha resistido 2000 años de persecución, crítica y oposición, y que sigue tan viva y poderosa hoy, como siempre. Una fe que ha transformado más vidas, inspirado más actos de amor y sacrificio, creado más arte y belleza, y dado más esperanza y significado a más personas que cualquier otra fuerza en la historia humana. Y lo más hermoso de todo es que esta fe está disponible para ti ahora mismo, sin importar quién seas, qué hayas hecho, cuán lejos sientas que estás de Dios, el mismo Cristo que llamó a pescadores, cobradores de impuestos y pecadores. Hace 2000 años, te está llamando a ti hoy. El mismo Cristo que perdonó a la mujer adúltera, que comió con pecadores, que tocó a los leprosos, que abrazó a los niños. Ese mismo Cristo te extiende sus manos hoy, manos que todavía llevan las marcas de los clavos, recordatorio eterno del precio que pagó por tu salvación. No necesitas limpiar tu vida primero, no necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas venir tal como eres, con un corazón abierto y humilde, y decirle: al Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, te entrego mi vida, haz de mí lo que quieras, perdona mis pecados, y hazme nuevo. Y cuando hagas esa oración sincera desde lo profundo de tu corazón, algo cambiará. Tal vez no sientas fuegos artificiales, o veas visiones, pero algo fundamental se transformará en tu interior. Las cadenas que te ataban comenzarán a romperse. La oscuridad comenzará a disiparse. La paz comenzará a llenar los espacios vacíos. Y comenzarás un viaje, una aventura de fe, donde día a día descubrirás más sobre quién es Dios y quién eres tú. En Él cometerás errores en el camino. Todos los cometemos, pero aprenderás que la gracia de Dios es suficiente, que su misericordia se renueva cada mañana, que nada puede separarte del amor de Cristo. Y conforme crezcas en tu fe, experimentarás cada vez más la realidad de su presencia en tu vida. Verás cómo Él obra en circunstancias que parecían imposibles, cómo te sostiene en momentos difíciles, cómo te usa para bendecir a otros. Esta es la invitación que Jesús te hace hoy. Ven a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera. Él entiende tu cansancio, tus cargas, tus luchas. Él ha estado donde tú estás. En su humanidad, experimentó tentación, dolor, rechazo, soledad. Pero en su divinidad, tiene poder para transformar tu vida completamente. No te pide que seas perfecto antes de venir a Él. Antes pide que vengas tal como eres, y Él se encargará de perfeccionarte, no de acuerdo a estándares humanos imposibles, sino transformándote gradualmente a su imagen, mediante el poder de su Espíritu. Y cuando tu vida haya sido tocada por Cristo, no podrás quedarte callado. Así como aquellos primeros discípulos no pudieron dejar de hablar de lo que habían visto y oído, tú también querrás compartir con otros las buenas nuevas, no de manera arrogante o condenatoria, sino con amor y humildad. Simplemente compartiendo tu testimonio de cómo Cristo transformó tu vida. Y así, de persona en persona,
de corazón en corazón. El mensaje del Evangelio continuará extendiéndose como lo ha hecho durante 2000 años, hasta que se cumpla la promesa de que el conocimiento de la gloria del Señor llenará toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, si has sentido el llamado del Espíritu Santo mientras escuchabas estas palabras, no lo ignores. Es Dios hablándote, invitándote a entrar en una relación con Él. No pospongas tu respuesta pensando que lo harás después, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Responde ahora. En este momento, puedes hacer una oración simple y sincera. Al Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te abro mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Tómame tal como soy y hazme nuevo. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Gracias por amarme y por dar tu vida por mí. En tu nombre oro. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo maravilloso acaba de suceder. Has pasado de muerte a vida. Has sido adoptado en la familia de Dios. Tus pecados han sido perdonados completamente. Has recibido el regalo de la vida eterna. Los ángeles en el cielo están celebrando en este momento, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora comienza tu nueva vida en Cristo. Busca una comunidad de creyentes donde puedas crecer en tu fe. Lee la Biblia diariamente, comenzando tal vez con el Evangelio de Juan. Habla con Dios en oración, no como recitando fórmulas, sino como conversando con un Padre amoroso. Y busca maneras de servir a otros y compartir el amor de Cristo que has experimentado. Para aquellos que ya son creyentes y están escuchando esto, que estas palabras renueven tu primer amor. A veces en el caminar cristiano podemos perder el asombro y la maravilla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos caer en rutinas religiosas y perder la pasión. Hoy es un buen día para recordar de dónde te sacó Cristo, cuánto te ha perdonado, cuánto te ama. Es un buen día para renovar tu compromiso con Él, para pedirle que encienda de nuevo el fuego de tu fe, para ofrecerte nuevamente como instrumento en sus manos. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad de vivir para Él, de reflejar su amor a un mundo que desesperadamente lo necesita. No des por sentada tu salvación, ni tu relación con Dios. Nutre, profundiza en ella. Cada día y para todos, creyentes y no creyentes. Recuerden esto. Vivimos en tiempos difíciles, en un mundo lleno de incertidumbre, conflicto y dolor. Pero en medio de todo eso, hay una esperanza que no falla, una roca que no se mueve, un amor que nunca termina. Ese ancla para tu alma es Cristo. Él ha vencido al mundo, ha derrotado a la muerte, ha conquistado el pecado. Y todo ese poder está disponible para ti a través de la fe. No importa qué tormentas enfrentes en tu vida, Él puede calmarlas. No importa qué cargas lleves, Él puede llevarlas por ti. No importa cuán oscura parezca la noche, Él es la luz que nunca se apaga. Confía en Él, descansa en Él, encuentra tu fuerza en Él. La historia que hemos compartido hoy, la historia de cómo Jesús se convirtió en el Cristo, el Salvador del mundo, no es solo historia antigua, es una historia que continúa escribiéndose ahora mismo en las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Y puede ser tu historia también. Dios te está invitando a ser parte de su gran narrativa de redención, a permitir que tu vida sea transformada y usada para su gloria. ¡Qué privilegio tan increíble que el Creador del universo te conozca por nombre, se preocupe por ti personalmente,
tenga un plan específico para tu vida y desee tener una relación íntima contigo. Ese es el corazón del Evangelio. A Dios, persiguiendo a la humanidad con amor incansable, pagando el precio más alto imaginable para hacernos suyos y ofreciéndonos libremente todo lo que tenemos que hacer es recibirlo por fe. Entonces, ¿qué harás con esta información, con esta invitación? La pelota está en tu cancha. Dios nunca fuerza a nadie. Siempre respeta nuestra libertad de elegir, pero te ama demasiado como para no ofrecerte la oportunidad de conocerlo. Hoy has escuchado el mensaje más importante que jamás escucharás. La pregunta es, ¿cómo responderás? Que tu respuesta sea sí. Un sí completo y sin reservas. Un sí que cambie el curso de tu vida para siempre. Porque cuando dices sí a Cristo, estás diciendo sí a todo lo que Él tiene para ti. Perdón, sanidad, propósito, gozo, paz, esperanza, vida abundante ahora y vida eterna después. Estás diciendo sí a la aventura más grande que existe, caminando con el Dios del universo. Estás diciendo sí a convertirte en quien fuiste creado para ser, a cumplir tu destino divino. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, si sentiste algo moverse dentro de ti mientras escuchabas, si las lágrimas vinieron a tus ojos, o la esperanza comenzó a despertar en tu alma, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal Alma Viva y compartir este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Tal vez conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que ha perdido la esperanza, alguien que está buscando respuestas. Comparte este video con esa persona. Nunca sabes cómo Dios puede usar un simple acto de compartir para cambiar una vida eternamente. Y déjanos saber en los comentarios cómo este mensaje impactó tu vida. Escribe amén en los comentarios si sentiste la presencia de Dios mientras escuchabas estas palabras. Escribe gracias, Señor. Si este mensaje fortaleció tu fe, escribe creo si estás listo para dar el paso de fe y entregarle tu vida a Cristo. Tu testimonio puede animar a otros que están luchando con las mismas preguntas que tú tenías. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, ahora y siempre. Ve en paz, sabiendo que eres amado profundamente por el Dios que creó el universo, que nada puede separarte de ese amor, y que tu vida tiene significado y propósito eternos. Hasta la próxima. Que Dios ilumine tu camino y llene tu corazón de su presencia. Amén.